Hola, hoy hablaremos de la ficha de resumen parafraseado. Vamos a descubrir entonces los diferentes tipos de fichas de trabajo que existen. Entre ellos hablaremos de manera particular de la de resumen parafraseado. Así que quédense conmigo para que empecemos a definir esta clasificación, pero mucho más interesante aún, para que nos quede claro qué es eso de parafraseado y cuándo es que yo estoy parafraseando. Quédense conmigo para que podamos descubrirlo. Ahora quiero preguntarles, ¿qué valor necesito reforzar? ¿Cuál valor es el que necesitan reforzar ustedes? ¿Cuál es? El respeto, la tolerancia, la perseverancia, la obediencia, la comprensión, el orden, la generosidad, la responsabilidad, la amistad, etcétera. ¿Cuál es el valor? ¿Qué valor necesitamos reforzar para convertirnos en mejores personas al servicio de los demás? Así que los dejo con esa inquietud. Por otra parte, ¿cuál es la diferencia entre ahí y allí? ¿Cuál es la diferencia para que podamos usarlo con mayor propiedad? Miren, resulta que podemos decir aquí, podemos decir ahí y podemos decir allí. La diferencia es que aquí es en este lugar. Estoy hablando aquí, el lugar donde me encuentro como hablante. Y ahí es un lugar un lugar alejado. Cuando digo ese lugar, ahí. Pero cuando digo allí, me refiero a aquel lugar que es un lugar mucho más alejado. Entonces, estas palabras se van a usar de acuerdo a la percepción del que está hablando respecto al objeto que está señalando. Puede ser aquí, en este lugar donde estoy, puede ser ahí, que está un poco alejado, y puede ser allí, que está todavía mucho más lejos. Así que interesante nuestro idioma español con todos esos escondites que tiene de significados y que nosotros debemos descubrirlos para que aprendamos a hablar de manera correcta. Practiquemos un poco el parafraseo. Veamos en este caso estas frases. Persevera y triunfarás. ¿Qué explicación de las tres que tenemos a la par corresponde? Persevera y triunfarás. Ayúdenme desde la casa. Muy bien, ya lo identificaron. Entonces, persevera y triunfarás se refiere a aquel que persiste e intenta varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela. Así que persevera y triunfarás. Otra frase, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Cuál es la explicación? Muy bien. A aquello que recibimos gratuitamente sin ningún esfuerzo no lo debemos criticar. Miren qué importante este consejo. Todavía nos lo regalan y estamos criticando eso que nos regalaron. Veamos ahora. La mentira tiene patas cortas. ¿Qué explicación le damos? Muy bien, no es conveniente mentir porque tarde o temprano se sabrá la verdad. Lo mejor es decirla desde el primer momento. Así que, ¿qué hemos hecho acá? Hemos dado una explicación a cada frase. Lo hemos hecho de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestro criterio, a nuestra opinión. Interesante. ¿Y qué tiene que ver esto con paráfrasis? ¿Qué tiene que ver con parafraseo? Veamos entonces. Les recuerdo que estamos ubicados dentro de un tema mucho más grande que es fichas de trabajo. Y estas fichas de trabajo, ¿para qué sirven? Sirven para cuando investigamos. Le sirven a los investigadores, le sirven a usted cuando investiga un tema y va a presentar una exposición. Entonces, aquello que investigamos es lo que se coloca dentro de la ficha. ¿Cómo vamos a colocar este contenido? Bueno, para eso existen fichas de trabajo de cita textual, es la que colocamos exactamente todo como aparece en el libro, lo que nos interesa por supuesto, la de paráfrasis, que es la que hoy vamos a ver, la de resumen, que es donde aplicamos las técnicas de resumen, ideas principales, secundarias, etcétera, y la de comentario u opinión personal, que es aquella en donde escribo justamente lo que pienso de lo que he investigado. Como hemos visto, son varias fichas de trabajo. Hoy solo vamos a hablar de la ficha de paráfrasis. Como les decía, ¿qué es una paráfrasis? Empecemos por acá para que luego podamos hacer nuestra ficha. La paráfrasis es usar nuestras propias palabras para redactar nuevamente un texto. Ojo, sin cambiar la idea original del autor. Voy a decir lo mismo que dice el autor con otras palabras, pero debo tener el mayor cuidado de no cambiar la idea original o central del texto. Miremos dos ejemplos de fichas. Este es una paráfrasis mecánica en donde voy a hacer una conversión muy rudimentaria de lo que sería
lo que dice el autor. La frase original dice: la mujer que me dio la vida es muy hermosa. ¿Cómo lo cambio? Con una paráfrasis, ¿cómo lo convierto? Mi madre es muy bella, o mi progenitora es muy bonita. Miremos este otro ejemplo de paráfrasis constructiva. El texto original. El ensayo consiste en la defensa de un punto de vista personal y subjetivo sobre un tema humanista, filosófico, político, social, cultural o teológico. Es de forma libre y con estilo personal. El ensayo es un género moderno. La mayoría de las veces tiende a ser crítico, en los cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado. Ahora aplico la paráfrasis constructiva y digo: el ensayo consiste en la defensa de un punto de vista particular sobre cualquier tema. Es un género actual y tiende a ser crítico. ¿Por qué hay una diferencia entre una paráfrasis mecánica y una constructiva? En la constructiva se reelabora el texto dando origen a otra con muy distintas palabras, pero que conserva el mismo significado. Así que yo les invito a ustedes a que practiquemos paráfrasis constructiva. Claro, la mecánica no es mala, pero es precisamente eso, mecánica. La constructiva ya hay un aporte nuestro para una transformación del texto sin cambiar el origen del tema, el sentido original del tema. ¿Qué es parafrasear y cómo lo hago? Decíamos que parafrasear es expresar con sus propias palabras las ideas de otras personas. ¿De qué forma correcta puedo parafrasear? Bueno, puedo utilizar palabras sinónimas, puedo cambiar el orden de los enunciados, puedo sintetizar grandes párrafos en oraciones sencillas. Estos son algunos tips que me pueden ayudar a hacer un parafraseo mucho mejor. En el parafraseo tiene mucho que ver el vocabulario, claro que sí. Por lo tanto, la herramienta fundamental que voy a utilizar para el parafraseo es el diccionario. El parafraseo es: me dan el mensaje original y yo lo regreso interpretado. ¿Qué debo hacer para parafrasear? Escribir con sus propias palabras la idea del autor, pero de la forma más diferente posible en la que pueda ser expresada. Por lo tanto, una ficha de resumen parafraseado, vamos a decir que son de uso personal y poco sirven que las utilicen otras personas porque están hechas con las palabras del que las hizo, es decir, son personalizadas. Si cada uno le pone su interpretación, se podría desvirtuar demasiado el texto original. Por eso es que las fichas de parafraseado son de uso personal. No puedo estarlas prestando a terceros porque no es el mismo vocabulario, no es el mismo pensar, no es la misma opinión. Miremos estos ejemplos de paráfrasis. El texto original dice: Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme. Por las noches la gente puede estar segura de que algo está pasando sin importar la hora. ¿Qué dice nuestra paráfrasis? En Nueva York hay algo para hacer durante toda la noche. Miren cómo se resume, cómo se sintetiza y se está diciendo lo mismo. ¿Qué dice nuestro texto original? Con frecuencia los estudiantes usan demasiado las citas directas para tomar notas y como resultado abusan de ellas. Probablemente solo alrededor del 10% del manuscrito final debería aparecer como asunto directamente citado. Por lo tanto, hay que esforzarse por limitar la cantidad de transcripción exacta de materiales de origen mientras se toma nota. ¿Qué dice nuestra paráfrasis? En los trabajos de investigación, los estudiantes a menudo citan en exceso y no mantienen el material citado a un nivel deseable, dado que el problema generalmente se origina durante la toma de notas. Es esencial minimizar el material grabado textualmente. Muy interesante estos ejercicios que nos van orientando a cómo parafrasear. Ahora, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. ¿Cómo voy a hacer una ficha de resumen parafraseado? En primer lugar, voy a tomar el cartulina o papel, lo voy a medir. Este debe tener unas medidas de 12.5 por 19 centímetros. Luego, el siguiente paso, coloco el nombre del autor, nombres y apellidos. Luego, coloco el título del libro del que voy a sacar la ficha, el contenido que estoy investigando, Anatomía y Filosofía Humanas. Luego, coloco el tema que ya aparece ahí en el texto, el organismo como un todo
Y abajo del tema, entre paréntesis, voy a colocar la palabra paráfrasis. Esto es para que quede claro que el contenido que allí está, que este resumen, que eso que está escrito no es un resumen, no es una cita textual de lo que se está investigando, sino que es un parafraseado, es decir, mis propias palabras sobre un contenido investigado. ¿Qué sigue en nuestra ficha? Voy a colocar el número de página o las páginas que estoy investigando. Y por último va el contenido, es decir, lo que estoy parafraseando, lo que leí y lo convierto en mis propias palabras. Pero recuerdo, aquí no se utilizan comillas como en la cita textual, porque por ser textual se usan comillas. Recuerden que aquí no estamos citando textualmente, tampoco estamos haciendo un resumen, sino que estamos parafraseando. De esta manera nos queda conformada ya nuestra ficha de resumen parafraseado. Este es otro ejemplo, vean ustedes, de ficha de resumen parafraseado. Ahora es el turno de ustedes. Preparen las dos fichas que corresponden en casa a partir del contenido visto y a partir de los ejemplos aquí explicados. Hasta luego, jóvenes, que estén muy, pero muy bien.